La lluvia caía con persistencia sobre el techo del Hospital Privado Santa Lucía, una joya de arquitectura moderna perdida entre los rascacielos oscuros del centro de la ciudad. El reloj marcaba las 10:47 de la noche, y en la habitación 509, el silencio era espeso, roto solo por el zumbido tenue de la máquina de suero y los débiles truenos que retumbaban a lo lejos. Allí, bajo la penumbra azulada de una lámpara de noche, un hombre de rostro endurecido por el tiempo y el dolor observaba fijamente la ventana empañada. Su nombre, Emiliano Santoro, 54 años, uno de los empresarios más influyentes de la región, ahora prisionero de una silla de ruedas tras un misterioso accidente automovilístico. Su piel era trigueña clara, marcada por arrugas que no solo hablaban del paso del tiempo, sino del peso de las decisiones. Su cabello negro, entreverado con canas, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Sus cejas gruesas y arqueadas enmarcaban unos ojos gris oscuro, hundidos pero aún penetrantes. La barba de 3 días en su rostro anguloso le daba un aire de cansancio crónico y sabiduría. Vestía una camiseta térmica negra, un pantalón deportivo gris, y una manta de lana azul oscuro cubría sus piernas inmóviles. La silla de ruedas eléctrica negra a su lado parecía una extensión de su cuerpo, sobria, costosa, impecable. A pesar de su fortuna, del ala privada del hospital, del piso exclusivo para él solo, Emiliano se sentía más vulnerable que nunca. Durante el día lo visitaban abogados, médicos, asistentes, pero por las noches, el vacío de su habitación se convertía en espejo de su alma rota. Solo cuando ella aparecía, algo dentro de él se movía. Elena Ríos, 29 años, enfermera nocturna, ingresaba cada noche con pasos suaves y mirada firme. Elena tenía la piel dorada, cabello castaño oscuro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo. Su rostro ovalado tenía pómulos altos, labios carnosos y unos ojos verdes brillantes que parecían ver más allá de lo físico. Vestía un uniforme blanco impecable, entallado, con detalles celestes en el cuello y los puños. Zapatos ortopédicos blancos, discretos, y un reloj digital de muñeca que marcaba sus turnos con precisión militar. A pesar de su juventud y belleza, su expresión era serena, casi melancólica, como si cargara con un secreto que aún no había compartido. Cuando Elena entró esa noche, el sonido de sus llaves tintineando contra el clip de su cinturón fue lo único que anunció su llegada. Emiliano no la miró de inmediato. Fingió estar concentrado en el cielo nocturno, aunque su reflejo en el cristal traicionaba su atención. Ella se acercó en silencio, revisó su ficha, cambió el suero con movimientos mecánicos, y solo después habló, sin mirarlo. ¿Dolor en la pierna derecha? No siento ni el alma, respondió él, con una sonrisa cínica. Ella giró levemente el rostro y lo miró de reojo. Esa noche había algo distinto en su mirada. No compasión, no lástima. Una especie de desafío, como si esperara que él bajara la guardia, que dejara de fingir fortaleza. A veces el alma se anestesia por voluntad propia, dijo ella con suavidad. Como defensa. Sus palabras lo sorprendieron. Emiliano no estaba acostumbrado a respuestas inteligentes a las 2 de la madrugada. Y menos aún de parte de una enfermera. Por un segundo, la imagen que él tenía de ella como simple cuidadora se desmoronó. ¿Eres enfermera o filósofa?, preguntó con voz baja. Depende del paciente. Una ráfaga de viento agitó la ventana, y por primera vez, él la miró directamente. Allí estaba, de pie frente a él, con su uniforme resplandeciente bajo la luz tenue, su cabello brillante aún mojado por la lluvia, sus ojos vivos, atentos. Elena no retrocedió ante su mirada intensa. En cambio, dio un paso hacia él y colocó una frazada más sobre sus piernas, con cuidado. No me tenga miedo, señor Santoro. No vine a curarle el cuerpo, dijo, en voz baja pero firme. Emiliano sintió un escalofrío. No por el frío. Por algo que no sabía nombrar. Por la certeza de que aquella mujer no era como las demás. Por una chispa. Un inicio. Un peligro. O una salvación. Y entonces, sin previo aviso, una sirena lejana rompió el silencio del hospital. Una ambulancia en urgencia. La rutina volvía a gritar desde los pasillos. Pero en la habitación 509, el tiempo parecía suspendido. Emiliano no lo sabía aún, pero esa noche, bajo la lluvia y el neón hospitalario, su vida había comenzado de nuevo. La ambulancia se desvanecía entre el eco metálico de los pasillos del hospital, pero en la habitación 509, el ambiente seguía contenido, como si el tiempo se hubiese compactado en un segundo eterno. Emiliano, aún con la mirada fija en Elena, respiraba más lento.
Algo en él comenzaba a desmoronarse por dentro, un muro invisible construido a base de orgullo, autosuficiencia y resignación. Era la primera vez desde el accidente que sentía algo que no fuera rabia. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar él, con un tono que mezclaba interés real y una necesidad desesperada de no sentirse invisible. ¿Estás anestesiada también? Elena se sorprendió. Acostumbrada a los pacientes que apenas sabían su nombre o le lanzaban frases vacías, aquella pregunta la desarmó por un instante. Dejó la bandeja de medicamentos en la mesita de noche y lo miró. No sonrió. No esquivó la pregunta. Solo se acercó, despacio, y bajó ligeramente la persiana para que la luz de la ciudad no invadiera la habitación. Estoy viva, Emiliano. Pero eso no siempre significa que uno sienta todo. Él alzó las cejas. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Sin título. Sin distancia. Así que tienes tus propias cicatrices. Algunas más profundas que las tuyas. Solo que las mías no se ven, dijo, tocándose con suavidad la clavícula, como si hubiera algo allí que él no podía ver. El silencio volvió, esta vez cargado de tensión y algo que Emiliano no lograba identificar: respeto. Admiración, tal vez. Se sintió ridículo por un segundo al recordar las primeras veces que la vio entrar, cuando pensaba que era solo una cara bonita más, una sombra entre tantos profesionales pagados por su dinero. Pero ahora no podía dejar de observar cómo se movía, cómo su sombra se proyectaba en la pared mientras ella organizaba el material, como el leve aroma a lavanda y alcohol lo envolvía como un susurro cálido. Elena sacó un estetoscopio del bolsillo y se acercó. ¿Le molesta si reviso sus pulmones?, preguntó, de nuevo con ese tono profesional que contrastaba con la intimidad que acababan de compartir. No. Adelante, por favor. Él se incorporó como pudo. Ella lo ayudó con delicadeza. Cuando sus dedos tocaron su espalda, Emiliano sintió un escalofrío involuntario. La yema de sus dedos eran frías al principio, pero firmes, seguras. Su proximidad lo desconcertaba. Era como estar al borde de un abismo y querer saltar. Respire profundo, ordenó. Y él lo hizo. Por primera vez en semanas, con ganas. Inhaló, exhaló. Una y otra vez, mientras ella escuchaba con atención. Sus rostros estaban tan cerca que podía ver cómo la humedad del ambiente hacía brillar las pestañas de ella. Emiliano tragó saliva. ¿Y tú por qué trabajas en turnos nocturnos?, susurró. Porque me gusta ver cómo cambia la gente cuando todos duermen, respondió, retirándose con suavidad. Nadie finge a las 3 de la mañana. Sus palabras lo atravesaron como una verdad antigua que nunca se había atrevido a reconocer. Nadie finge a las 3 de la mañana. Y él lo sabía mejor que nadie. Era en esas horas cuando recordaba el accidente. El sonido del metal, la sensación de perder el control, y luego, el silencio. La silla. La condena. ¿Tú crees en las segundas oportunidades, Elena?, preguntó, bajando la voz. Ella se detuvo. Lo miró como si midiera el peso de la pregunta, no solo en él, sino en sí misma. Caminó lentamente hasta la ventana, corrió un poco la persiana y dejó que la ciudad se reflejara en sus pupilas. Solo cuando uno es capaz de aceptar lo que perdió, dijo. Y dejar de aferrarse al dolor como si fuera identidad. El corazón de Emiliano latió más fuerte. No por amor aún, sino por algo mucho más profundo: reconocimiento. Había en esa mujer una fuerza que desafiaba todo lo que él conocía del mundo. No necesitaba saber aún si estaba enamorado. Bastaba con saber que quería seguir escuchándola. De pronto, su reloj marcó las 3:02 de la mañana. Elena recogió las bandejas, ajustó el suero, y comenzó a retirarse. Antes de abrir la puerta, se giró y lo miró por última vez, con la misma serenidad y firmeza que la primera vez. Le dejo una pastilla por si no puede dormir. Pero si tiene una pesadilla, apriete el botón. Yo vendré. Aunque no sea una emergencia. Las peores emergencias no hacen ruido, Emiliano. Y salió, dejando un rastro de perfume, de dudas, de necesidad. Emiliano, solo una vez en su vida, había deseado no estar solo por la noche. Y esa vez era ahora. Pasaron 3 noches desde aquella conversación en la habitación 509. 3 noches donde Emiliano no volvió a mencionar el botón, pero lo tenía siempre en mente. Cada vez que lo veía colgando junto al barandal de la cama, no podía evitar recordar la voz firme de Elena, sus palabras suspendidas en la penumbra como una promesa sin firma: las peores emergencias no hacen ruido. Desde entonces, algo había cambiado. Él, que solía mantenerse impermeable al mundo,
Comenzó a escuchar lo que antes ignoraba: el sonido rítmico y leve del dispensador automático de suero, el eco suave de pasos en el pasillo, el zumbido casi hipnótico de las luces fluorescentes. Todo le hablaba de ella. Elena ya no era solo una enfermera más. Había perforado la armadura. Y eso lo asustaba. No quería admitirlo. No quería perder otra vez el control. Pero ahí estaba, esperándola cada noche como si el reloj se burlara de él. Y cuando ella llegaba, con su andar firme, su coleta siempre impecable y ese rostro sereno pero humano, algo en su interior se alineaba. Elena también lo sentía. No lo decía, pero lo sabía. Había cuidado a cientos de pacientes, había visto morir a muchos, pero ninguno la había mirado como Emiliano. Ninguno la había desarmado con un solo gesto, como cuando la tomó de la muñeca aquella madrugada, sin fuerza pero con intención. Desde entonces, en cada ronda, se permitía unos segundos más con él. Ajustaba con delicadeza el respaldo de la cama. Reacomodaba la sábana como si fuera un acto sagrado. Pero no cruzaba la línea. No todavía. Fue en la cuarta noche cuando todo se quebró. Elena entró con una carpeta en mano y una expresión apagada. No la habitual serenidad, sino una especie de vacío que hablaba más que cualquier palabra. Emiliano lo notó de inmediato. Esta vez no hubo sarcasmo ni sonrisa irónica. ¿Estás bien?, preguntó, más suave que nunca. Claro, respondió ella sin mirarlo, colocando la carpeta sobre la mesita de ruedas. Pero sus manos temblaban. Emiliano entrecerró los ojos. Algo no encajaba. No. No digas eso. Desde aquella noche, no acepto verdades a medias de ti. Elena se detuvo. Inspiró hondo. Se sentó al borde de la cama sin permiso, como si las fuerzas la hubieran abandonado. Bajó la cabeza y, por primera vez, se permitió ser solo una mujer, no una profesional. Una paciente murió esta noche. Tenía 15 años. Le prometí a su madre que la cuidaría. Y no pude hacer nada. Nada. Silencio. Emiliano tragó saliva. Verla así, rota, tan distinta a la imagen inquebrantable que proyectaba, removió algo dentro de él. Por impulso, y sin pensarlo, estiró una mano temblorosa y le rozó los dedos. Ella no se apartó. Sentir su piel, tan real, tan cálida, le pareció un milagro. ¿Tú también aprietas el botón cuando tienes pesadillas?, murmuró él. Elena soltó una pequeña risa, breve, sin alegría, pero sincera. Lo miró por fin. Y durante unos segundos, se quedaron así, dos extraños compartiendo el peso de sus ruinas. El tiempo, por primera vez, se volvió lento y amable. No tengo a quien llamar. Así que me trago todo. Y sigo, dijo ella, con los ojos ligeramente húmedos. Ahora tienes a alguien. No es perfecto, ni puede caminar. Pero escucha bien. Ella no dijo nada. Solo lo miró, con una mezcla de sorpresa, ternura y algo más difícil de nombrar. Se levantó lentamente, le apretó la mano con un gesto sutil pero cargado de significado, y caminó hacia la puerta. Elena, la llamó Emiliano antes de que saliera. ¿Sí? La próxima vez que no puedas dormir, aprieta tú el botón. Elena sonrió sin que él la viera. Y se marchó, dejando la puerta apenas entornada. La luz del pasillo entró como una promesa. Esa noche, Emiliano no soñó con el accidente. Ni con la silla. Ni con la pérdida. Soñó con una enfermera de ojos verdes que no temía llorar. Y el silencio, por primera vez en meses, no dolió. Habló. El reloj marcaba las 5:07 de la mañana cuando la jefa de turno anunció el cambio de guardia. Elena caminaba por el pasillo con la chaqueta médica colgando de un solo hombro, la carpeta de reportes en una mano y el cabello ligeramente suelto, como si los pensamientos se le escaparan por las trenzas. No había dormido. No podía. Las palabras de Emiliano le daban vueltas como una canción antigua que uno no quiere olvidar. La próxima vez que no puedas dormir, aprieta tú el botón. Nunca nadie se lo había dicho así. Nunca nadie la había mirado como si sus batallas internas fueran dignas de ser escuchadas. Bajó al primer piso para dejar la carpeta en archivos y tomar un café. La sala de descanso estaba vacía, con una débil luz cálida iluminando el viejo dispensador. Sirvió el líquido oscuro y amargo, y al levantar la cabeza, se vio en el espejo roto sobre el lavamanos. Tenía ojeras, la piel más pálida de lo habitual, pero también algo diferente. Como si alguien hubiese descorrido una cortina y detrás estuviera su rostro real. Volvió a subir. No tenía guardia, pero quería ver si Emiliano aún dormía. Cuando entró,
Lo encontró despierto, con la mirada fija en el techo. ¿Vienes a revisar si sigo respirando?, bromeó él, con la voz ronca. No. Vine por mi botón, respondió Elena con una media sonrisa. Hubo una pausa. Emiliano giró el rostro para mirarla. La habitación, aún sumida en sombras, tenía una luz nueva, como si el sol estuviera esperando permiso para entrar. Elena caminó hasta la cama, se sentó en la silla plegable junto al cabezal y cruzó las piernas, con gesto informal, casi íntimo. ¿Sabes? He atendido hombres que se creen invencibles. He escuchado frases que buscaban enamorarme. Me han escrito poemas, me han dejado notas, me han ofrecido cenas. Pero nadie me ha dado permiso para romperme en voz alta. Emiliano bajó los ojos. Había algo en ella que era puro coraje, y al mismo tiempo, fragilidad. Como una bailarina que danza sobre cristales. Y yo, dijo él, suavemente, he conocido muchas caras falsas. Mujeres que me buscaron por mis millones. O por mi apellido. Nadie me habló como tú. Como si yo no estuviera roto. Como si todavía fuera alguien. Los dos guardaron silencio. A veces, las palabras son gritos. A veces, los silencios son refugios. Elena se recostó hacia atrás, acomodando la cabeza en la pared, sin dejar de mirarlo. ¿Por qué te alejaste del mundo, Emiliano?, preguntó, sin anestesia. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Porque el mundo me quitó las piernas. Porque me quitó a ella. Porque si me quedaba afuera, iba a terminar odiando a todos. ¿Quién era ella? Emiliano miró hacia la ventana. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidas, como si temieran interrumpir. Mi esposa. Murió 3 semanas antes del accidente. Cáncer de páncreas. Yo no llegué a tiempo para despedirme. Estaba en una junta en Berlín. El avión que me traía de vuelta cayó. Elena sintió un nudo en la garganta. No esperaba una historia así. No tan cruda. No tan real. Se incorporó y lo miró, esta vez sin filtros. Tú sobreviviste a 2 muertes. Y aún así estás aquí. No sé si eso te hace un hombre con suerte, o el más valiente que he conocido. Emiliano la observó. En sus ojos ya no había solo interés. Había respeto. Admiración. Algo que dolía un poco, pero también curaba. El sol, por fin, entró con decisión, bañando la habitación de un tono dorado suave. Los rayos tocaron el rostro de Elena y lo iluminaron como si la escena hubiera sido planeada por algún director invisible. Ella se levantó. Me tengo que ir. Hoy no tengo turno, pero volveré esta noche. Quiero saber si me soñaste. Solo si tú me sueñas primero, respondió él con una sonrisa cansada, pero sincera. Cuando la puerta se cerró, Emiliano se sintió diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al día que comenzaba. Porque en su oscuridad, había una luz inesperada. Una enfermera con ojos verdes y pasos decididos. Y en el pasillo, Elena caminaba sin apuro, con la chaqueta ahora en ambos hombros y una sonrisa apenas dibujada, como si llevara dentro un secreto que valía la pena guardar. Esa mañana no hubo lluvia, ni sirenas, ni llantos. Solo una ciudad que parecía contener el aliento. Emiliano pidió que le llevaran al invernadero del hospital. No era común que los pacientes subieran allí, pero él tenía permisos especiales. No por capricho. Por voluntad. Y ese día, quería respirar algo distinto al aire filtrado de su habitación. El enfermero lo empujó por el ascensor hasta el último piso. Abrieron una doble puerta de vidrio, y lo dejaron solo entre orquídeas, helechos, y un tibio sol que colgaba desde el techo transparente. Emiliano no se movía. No porque no pudiera, sino porque había algo en la quietud que era sagrado. Pasaron 20 minutos hasta que escuchó los pasos. No tuvo que girarse para saber quién era. Me lo dijeron abajo, dijo Elena, apareciendo con una bufanda beige y una carpeta en la mano. Que querías respirar. Y tú viniste a asfixiarme, respondió él, sonriendo. Siempre fui buena en eso. Pregúntales a mis ex. Se sentó en el banco de piedra junto a él. El lugar estaba bañado por una luz clara, natural, que se filtraba entre hojas. El calor era leve, lo justo para que el alma no temblara. Emiliano no decía nada. Elena tampoco. Y en ese silencio, todo se construía. ¿Sabes por qué trabajo de noche?, preguntó ella de pronto. Él negó suavemente con la cabeza. Porque de día me cuesta fingir. De noche, en cambio, todos están rotos. Y los rotos no esperan sonrisas perfectas ni respuestas claras. Solo quieren compañía.
Como yo. Emiliano la miró. Con detenimiento. Esa clase de mirada que no se desvía. Ni por miedo ni por vergüenza. Tú no eres solo compañía. Eres fuego en una sala fría. Y ni siquiera lo notas. Elena bajó la vista. Un gesto tan humano como hermoso. Porque incluso la valentía necesita descanso. Y tú, dijo ella en voz baja, no eres un paciente más. Eres un hombre en pausa. Como si el mundo te hubiera congelado para que el dolor no te matara del todo. Un colibrí cruzó volando entre los dos. Pequeño, vibrante. Un milagro suspendido. Estoy empezando a descongelarme, murmuró Emiliano. Pero me da miedo derretirme del todo y no saber quién soy sin el hielo. Lo descubrirás. Y cuando eso pase, no estarás solo. No se tocaron. Ni se abrazaron. Pero entre ellos dos, en esa jungla improvisada, nacía una promesa. De esas que no necesitan firma, ni palabras, ni tiempo. Una promesa hecha de presencias. Elena se levantó. Tenía turno esa noche y debía irse a dormir. Él la siguió con la mirada hasta que cruzó la puerta. Después, Emiliano cerró los ojos y dejó que el sol le acariciara la piel como si fuera la primera vez que se sentía vivo. Las semanas siguientes fueron distintas. No porque los días cambiaran de forma milagrosa, ni porque la enfermedad de Emiliano se esfumara de pronto, sino porque todo en su mundo, desde el timbre de las puertas automáticas hasta la textura del aire que entraba por la ventana, empezó a sentirse más vivo. Y eso tenía nombre: Elena. Ella no cambió su rutina ni buscó protagonismo. Seguía trabajando como antes, recorriendo los pasillos con pasos ágiles, cabello trenzado hacia atrás, una carpeta siempre en la mano, los ojos atentos a cada paciente. Pero había algo nuevo en su andar cuando pasaba por la habitación 512. Un leve titubeo en el paso, una sonrisa que no mostraba a los demás, una energía distinta cuando la voz de Emiliano le preguntaba simplemente: «¿Hoy también vas a salvarme?». Él, por su parte, comenzó a escribir. Al principio eran frases sueltas, garabateadas en una libreta que alguien le había regalado hace años. Pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. Como este: «Me dijeron que el alma se rompe en silencio. Pero tú entras hablando y me haces olvidar que alguna vez estuve hecho pedazos». Los médicos notaron una mejora inesperada. El apetito regresaba. Dormía mejor. Había menos episodios de dolor intenso. Técnicamente, la recuperación no era imposible, pero sí altamente improbable. Y aún así, ahí estaba Emiliano, regresando lentamente de un lugar en el que casi nadie vuelve. Una tarde, mientras el sol dorado se deslizaba por los cristales, Emiliano le pidió a Elena que se sentara con él para leerle algo. Ella, que solía evitar las pausas, aceptó sin pensarlo. «No es poesía», advirtió él, con una sonrisa tímida. «Es solo lo que escribo cuando tú no estás». Ella lo miró, en silencio, permitiéndole continuar. Él leyó. «Me llamaron millonario, pero en mi soledad nadie podía cambiarme el alma rota por todo el oro del mundo. Ahora me llaman paciente, pero tú me ves como si todavía quedara un hombre aquí dentro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras que las paredes que construí durante años se resquebrajen con solo mirarme? Elena, si tú fueras un medicamento, yo sería adicto sin rehabilitación posible». Elena no supo qué decir al principio. Su mirada se humedeció, pero no dejó escapar lágrimas. Era fuerte. Había aprendido a contener más emociones de las que un cuerpo debería soportar. Sin embargo, esas palabras, sinceras, torpes, valientes, tocaron fibras que nadie había rozado en años. «No sé si alguien me había escrito algo así», dijo finalmente. «Entonces nadie ha mirado lo suficiente». Una enfermera interrumpió por el altavoz, llamándola al ala sur. Elena se levantó, pero antes de salir, dijo algo que a Emiliano le quedó grabado como una marca de fuego. «No soy buena huyendo, Emiliano. Pero contigo, no me da miedo quedarme». Esa noche, Emiliano pidió que no cerraran su ventana. Se quedó dormido con la brisa fresca entrando, imaginando a Elena leyendo sus palabras una y otra vez. Pero no todos en el hospital estaban contentos con esa cercanía. El jefe médico, el doctor Herrán, había observado con atención la evolución del paciente. Y también las visitas cada vez más frecuentes de Elena fuera de su horario. No le gustaba. No porque fuera insensible, sino porque conocía los riesgos. Había visto demasiados vínculos construirse entre muros blancos, solo para desmoronarse cuando la vida real golpeaba sin anestesia. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?», le preguntó una noche mientras revisaban expedientes.
Elena levantó la vista. Sí, doctor. Estoy cuidando a un paciente. ¿Solo eso? ¿Acaso no debería ser suficiente? Herrán no insistió. Pero en su mirada había una advertencia silenciosa. A la mañana siguiente, Emiliano recibió una llamada. Su abogado. Había llegado una propuesta de compra por una de sus propiedades. Una oferta millonaria. Pero Emiliano, por primera vez en su vida, no contestó de inmediato. Miró por la ventana, pensó en Elena, y le dijo al abogado: véndela. Pero no transfieras el dinero. Aún no sé qué quiero hacer con él. Por ahora, quiero vivir con las manos vacías, para poder sentir lo que de verdad importa. Ese fue el momento en que Emiliano comenzó a dejar de ser un millonario y empezó a convertirse en un hombre. Y en otro rincón del hospital, Elena escribía en su libreta de turnos: a veces, un solo paciente te salva más de lo que tú a él. Elena no era tonta. Llevaba años en hospitales, viendo todo tipo de personas desfilar por los pasillos: ricos, pobres, enfermos, santos, hipócritas. Sabía leer un silencio igual que una radiografía. Emiliano ya no era el mismo desde aquella madrugada. Su mirada, que antes se suavizaba al verla, ahora parecía buscar amenazas en cada rincón de la habitación. Había desconfianza en sus gestos, aunque su voz se mantuviera educada. Ella quiso ignorarlo, pensar que era solo un mal día, una recaída emocional. Pero todo empeoró cuando encontró el pequeño cuaderno donde Emiliano solía escribir. Siempre lo dejaba sobre la mesa, pero esta vez estaba escondido bajo la almohada, como si tuviera miedo de que alguien lo leyera. Y había algo más. Emiliano ahora hacía llamadas en susurros cuando creía que ella no estaba. Cerraba las cortinas, bajaba el volumen de la televisión, y no aceptaba las visitas de su fisioterapeuta, ni de su viejo amigo Julián. Se estaba encerrando. Esa noche, después de revisar sus rondas, Elena entró al cuarto. Emiliano miraba hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como faroles temblorosos. Ella lo observó en silencio, antes de hablar con cuidado. ¿Te pasa algo que no quieras contarme?, preguntó sin rodeos. Desde hace días estás diferente. Emiliano giró lentamente el rostro hacia ella. Sus ojos, antes cálidos, tenían ahora un reflejo de acero. No todo el mundo es quien dice ser, Elena. Y a veces, la vida te obliga a aprenderlo por las malas. Ella se quedó quieta. Fue como recibir una bofetada sin mano. ¿Estás hablando de mí? Él no respondió. Bajó la mirada hacia su cuaderno, que tenía ahora un candado minúsculo. He confiado en personas que me han traicionado, dijo finalmente. Y tengo razones para pensar que alguien aquí no es lo que aparenta. Elena sintió un golpe en el pecho, mezcla de rabia y tristeza. ¿Y tú crees que soy yo? Después de todo lo que he hecho por ti, no sé qué creer. Pero no puedo seguir caminando en la oscuridad, respondió con voz apagada. Ella dio un paso hacia atrás. Entonces te dejo solo para que pienses con claridad. La puerta se cerró con un suave clic, pero el eco de esa conversación retumbó como un trueno en la habitación. Minutos después, Emiliano se llevó la mano al rostro. Un temblor leve sacudía sus dedos. Había querido protegerse, pero quizá acababa de perder lo único real que le quedaba. A la mañana siguiente, su abogado Sergio llegó de improviso al hospital. Tenía una expresión sombría. Entró al cuarto sin saludar. Tenemos que hablar. Encontramos pruebas de que alguien cercano a ti está implicado en el desfalco. No tenemos nombre, pero sí tenemos una foto. Sacó una imagen impresa, capturada de una cámara de seguridad. Era Elena, entrando en un edificio donde se manejaban las cuentas privadas de Emiliano. El mundo de Emiliano se detuvo. Emiliano sostuvo la fotografía con dedos temblorosos. La imagen era clara. Demasiado clara. Elena, de perfil, entrando en un edificio financiero en pleno centro de la ciudad. Llevaba la misma chaqueta beige que usaba en el hospital. Su rostro no mostraba miedo, ni apuro. Parecía segura, decidida. Eso era lo que más dolía. ¿Cuándo fue tomada?, preguntó, la voz áspera. Hace 2 semanas, respondió Sergio, sin rodeos. El mismo día que se movieron los primeros fondos. Emiliano sintió como se le cerraba el pecho. Quiso hablar, justificarla, buscar una explicación lógica que salvara su nombre. Pero no pudo. La lógica parecía haberse ido de su vida desde que la conoció. Todo con ella era emoción, instinto, intuición. Sergio continuó. No quiero juzgar antes de tiempo, Emiliano. Pero tenemos que actuar con cautela.
Si ella es parte de esto, está muy cerca de ti. Demasiado. Y si no lo es, Sergio, entonces estoy a punto de destruir lo único bueno que me queda. El abogado lo observó con compasión. Averiguémoslo antes de tomar decisiones. He pedido un rastreo de los movimientos de ese día. Y voy a necesitar que la distraigas mientras obtenemos acceso a sus registros. Emiliano sintió náuseas. Nunca se había sentido tan sucio, ni siquiera cuando jugaba con acciones bursátiles al límite de la ley. Ahora estaba espiando a la única persona que le hablaba sin esperar algo a cambio. Ese mismo día, Elena regresó a su turno. Él la observó desde la cama, con el corazón a mil. Cuando ella entró, sus ojos se cruzaron, pero esta vez no hubo la chispa habitual. Solo una tensión densa, cargada de cosas no dichas. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó ella, cruzando los brazos. Emiliano asintió con la cabeza. Me lastimó mucho lo de anoche, dijo ella con voz baja. Pero entiendo que hayas pasado por cosas que te hacen desconfiar. Solo quiero decirte que estoy aquí. No por tu dinero. No por compasión. Estoy aquí porque... Se detuvo. Tragar saliva fue como tragar piedras. Porque me importas. Emiliano no dijo nada. Quería abrazarla, disculparse, pedirle que lo salvara de su propio abismo. Pero no podía. Tenía esa imagen impresa como un cuchillo clavado en el pecho. Horas después, mientras ella salía del hospital para su hora de descanso, Sergio volvió con nueva información. Tenemos una dirección IP. No corresponde al hospital. Y no fue ella. Alguien usó su identidad, su acceso médico, pero no fue desde su cuenta. Tenemos un nombre. Julián. Emiliano se congeló. ¿Mi amigo Julián? Sí. Y lo peor es que... Elena fue allí porque lo descubrió por su cuenta. Fue al edificio a buscar pruebas, no a robar nada. Una descarga de culpa lo fulminó. La había herido, la había acusado. Había dudado de su lealtad mientras ella lo protegía a espaldas del mundo. Sin esperar más, Emiliano pidió que lo llevaran al jardín del hospital. Sabía que Elena pasaba allí sus tardes libres. Quería verla, pedirle perdón, gritarle que aún confiaba en ella. Cuando llegó, el jardín estaba vacío. Solo una flor blanca sobre la banca donde solía sentarse ella. Una nota escrita con su letra suave decía: a veces, la confianza no muere por una traición, sino por una duda que no se explica. Emiliano se desplomó en su silla. Ahora sí sabía lo que era estar verdaderamente solo. Elena había decidido no volver. Al menos no en ese momento. Su corazón había quedado herido, pero también había una voz dentro de ella que le decía que Emiliano no era el enemigo, que la situación era mucho más compleja de lo que se veía a simple vista. Sin embargo, la imagen de la traición, el miedo a ser usada como peón en un juego que no comprendía, la llenaba de incertidumbre. Esa noche, Emiliano se despertó, y la habitación estaba vacía. Ella no estaba. Ni su cálido perfume ni su presencia reconfortante lo acompañaban. En su lugar, había un silencio que casi podía cortarse con una cuchilla. Al principio pensó que había sido una pesadilla, pero luego el vacío se hizo más real. Elena no había llegado al hospital después de su descanso. Decidido, Emiliano mandó un mensaje a Sergio. Lo necesitaba más que nunca. ¿Dónde está Elena? Sergio respondió rápidamente. No sé, Emiliano. Hace horas que no la he visto. Le dije que esperara más tiempo antes de actuar, pero... no ha vuelto. Estoy tratando de rastrear su celular. La ansiedad lo consumía. La desconfianza que había albergado durante tanto tiempo ahora era reemplazada por un vacío aún más profundo. La duda no solo había puesto en peligro su relación, sino que ahora estaba haciendo que la mujer en la que había confiado más que en nadie desapareciera de su vida. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Necesitaba encontrarla. Necesitaba decirle que estaba equivocado, que había sido un tonto, que solo la quería cerca de él. Esa misma noche, el sonido de un celular interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Elena. El corazón de Emiliano dio un vuelco en su pecho. El mensaje decía: te he mentido. He estado investigando, pero no con malas intenciones. Lo que encontré sobre Julián es peor de lo que imaginabas. Pero no puedo quedarme. No puedo seguir en tu vida sin ser honesta contigo. Te dejo, Emiliano. Lo siento, no puedo seguir siendo parte de esto. El teléfono cayó de sus manos. El dolor de la traición era tan fuerte que sentía como si le hubieran arrancado algo vital. Un nudo en la garganta lo ahogaba,
pero algo en su interior le decía que no podía dejarla ir así. No podía permitir que todo lo que habían compartido se desvaneciera por malentendidos. Esa madrugada, mientras el sol comenzaba a despuntar tímidamente sobre la ciudad, Emiliano no pudo esperar más. Sin importar las consecuencias, se levantó de la cama, dejó su silla de ruedas junto a la ventana y, con esfuerzo, caminó hacia el vestidor. A pesar del dolor, se vistió lo más rápido que pudo. Estaba decidido. Iba a encontrarla. Poco después, llegó a la calle. La brisa fresca de la mañana le acariciaba el rostro, pero su mente no podía enfocarse en nada más que en Elena. Era como si el mundo se hubiera desvanecido, dejando solo el recuerdo de su risa, de sus ojos brillando con confianza. Se subió al automóvil de un amigo, dispuesto a ir donde fuera necesario. Mientras conducía por las calles solitarias, pensó en todo lo que había perdido. En su vida llena de lujos y opulencia, nunca había imaginado que algo tan sencillo como el amor podría quebrarse por falta de confianza. En ese momento, Emiliano comprendió que el dinero no lo era todo. Lo único que realmente importaba era tener a alguien a su lado, alguien con quien compartir los momentos de silencio, los momentos de duda, los momentos más oscuros de la vida. Y ese alguien era Elena. Esa misma tarde, Emiliano llegó a un pequeño café en la periferia de la ciudad. Sabía que allí solían ser discretos. El lugar era tranquilo, sin multitudes, y podía escuchar el sonido de las tazas chocando suavemente, el murmullo de las conversaciones lejanas. Allí la vio. Elena estaba sentada en una mesa en la esquina. Ella lo vio llegar, pero no se levantó. Su rostro mostraba una expresión de desgaste, como si no pudiera más con el peso de la situación. Pero Emiliano no dudó. Caminó hacia ella, tomó asiento sin pedir permiso, y con un suspiro, le dijo: «No voy a dejarte ir sin luchar por nosotros. Ni siquiera entiendo cómo llegamos aquí, pero no puedo quedarme quieto. Te necesito, Elena. Lo único que quiero es que confíes en mí otra vez». Elena lo miró, y por un instante, sus ojos reflejaron un destello de vulnerabilidad. Luego, dejó caer su mirada, sin poder responder de inmediato. «¿Y si no hay vuelta atrás?», dijo, su voz quebrada. Emiliano sintió que la esperanza se encendía nuevamente en su pecho. Se acercó un poco más, dejando que su presencia hablara por él. «No importa lo que digan o lo que haya pasado antes. Lo único que importa es ahora. Y ahora, yo solo quiero estar contigo». Elena suspiró profundamente, mirando el espacio vacío entre los dos. Sin decir una palabra, extendió su mano, y Emiliano la tomó, uniendo sus destinos una vez más, con la promesa de no dejarse ir. El sol ya se había escondido por completo cuando Emiliano y Elena salieron del café. A pesar de la conversación cargada de emociones que acababan de tener, la tensión aún persistía en el aire entre ellos. Las palabras nunca habían sido suficientes para sanar una herida tan profunda. Pero en ese momento, el simple hecho de estar juntos otra vez, de no haber dejado que las sombras los separaran, fue más que suficiente. El viento de la noche acariciaba sus rostros mientras caminaban lentamente, sin prisa, pero también sin palabras. Ambos sabían que no podían forzar lo que tenía que sanar por sí solo. Los segundos se alargaban en el silencio, pero el silencio ya no era incómodo. Era, de alguna manera, reparador. «¿Sabes?», dijo Elena al fin, rompiendo el silencio, pero su voz sonaba vacía. «Siempre he pensado que el amor debería ser algo fácil. Como si simplemente sucediera, sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Pero la realidad es diferente. No se puede confiar así, tan ciegamente, sin pensar en las consecuencias». Emiliano la miró, sus ojos reflejando esa tristeza que solo puede entenderse cuando uno ha perdido algo muy importante. La vida lo había enseñado a ser desconfiado, a protegerse siempre, pero ahora veía lo que se sentía ser vulnerables, ser transparentes. «Tienes razón», dijo con voz suave, acercándose un poco más a ella mientras caminaban por la calle desierta. «No es fácil. Pero, ¿qué es lo que realmente vale la pena si no es eso? Si no es el esfuerzo, la lucha para no rendirse a pesar de todo lo que te ha pasado. Te fallé, Elena. Te hice dudar de mí cuando más necesitaba que confiaras. Y lamento cada segundo de eso». Elena dejó caer la cabeza, mirando sus propios pasos. La sinceridad de sus palabras la conmovió profundamente, pero aún así había algo dentro de ella que le impedía entregarse por completo. Los temores que había estado albergando durante tanto tiempo seguían ahí, tan sólidos como un muro. «Yo también te fallé», respondió ella, sus ojos brillando con la amenaza de las lágrimas. Pero las retuvo,
como si el dolor que sentía fuera suficiente para callar cualquier emoción que quisiera salir. Elena detuvo su paso frente a un pequeño parque. El lugar estaba vacío, salvo por las luces de las farolas que iluminaban las bancas y el sendero sinuoso. Miró el horizonte, donde las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente en el cielo. Era un lugar tranquilo, aislado del ruido de la ciudad. Un lugar donde podían hablar sin interrupciones. He estado pensando, continuó Elena, mientras Emiliano la miraba atentamente, en lo que dijiste, en lo que hice. A veces siento que el amor es un juego sucio. Que tienes que perder algo para poder ganar. Pero lo cierto es que no quiero perderte. No sé cómo hacerlo, no sé si soy capaz de perdonarme a mí misma por las decisiones que tomé. Elena se dio vuelta y lo miró directamente a los ojos. En sus ojos, Emiliano vio el dolor, la duda, pero también una chispa de esperanza. No era tarde. No era todo un error. A pesar de todo, había algo en ella que aún luchaba por lo que una vez fue. Yo tampoco sé si tengo derecho a pedirte perdón, dijo Emiliano, acercándose más a ella, buscando el consuelo en su presencia. Pero lo haré, Elena. Te haré ver que puedo ser digno de tu confianza. No te pido que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que no te dejaré ir. Elena se quedó en silencio por un momento, como si procesara cada palabra, cada sentimiento que había estado callado durante tanto tiempo. Al final, sus labios se curvaron ligeramente en una pequeña sonrisa triste. Lo sé. Y eso, Emiliano, es lo que me hace quedarme. Ambos se quedaron allí, mirándose, en medio del parque iluminado por las farolas. No había más palabras que pudieran decirse. Todo estaba dicho, todo estaba comprendido. Pero aún quedaba mucho por reconstruir, y el camino no sería fácil. Emiliano no sabía qué les deparaba el futuro, pero algo dentro de él le decía que esta vez valdría la pena. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza que se encendía en su interior. El amanecer llegó de manera silenciosa, sin estruendos, como si el cielo también estuviera conteniendo el aliento, observando lo que estaba por ocurrir. La ciudad despertaba lentamente, pero en el corazón de Emiliano y Elena, el tiempo parecía haberse detenido por completo. La noche que habían compartido les había dado un respiro, pero no borró los fantasmas del pasado que aún los acechaban. La incertidumbre seguía al acecho, pero en sus corazones había una promesa silenciosa: no dejarían que su historia terminara aquí. El día comenzó con una llamada inesperada. Emiliano estaba sentado frente a su escritorio, revisando algunos papeles cuando el teléfono vibró en su mesa. El número no le era familiar, pero algo le decía que era importante. Contestó sin pensarlo demasiado. Emiliano, soy Sergio, dijo la voz al otro lado de la línea, algo tensa, con un tono urgente. Necesito que vengas ahora. Es sobre Julián. Lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que pensabas que sabías. Emiliano frunció el ceño, preocupado por la seriedad en la voz de su amigo. La mención de Julián, el hombre que había sido un antagonista constante en su vida, lo alertó de inmediato. ¿Qué podría ser tan grave que mereciera un llamado tan apresurado? ¿Qué ha pasado?, preguntó, levantándose de su silla con la preocupación comenzando a invadir su voz. No puedo decir mucho por teléfono. Solo, ven ahora. Estaré esperándote en el lugar de siempre. El celular se apagó, y Emiliano sintió que el aire se volvía denso. Miró a Elena, que estaba en la sala, tomando un café mientras hojeaba un libro. Se veía más tranquila, pero Emiliano notó la leve tensión en su postura. Sabía que algo más estaba por suceder. Algo que cambiaría las cosas. ¿Qué pasa?, preguntó Elena al notar su expresión preocupada. Emiliano no quería alarmarla, pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad. No esta vez. Es sobre Julián, dijo, sus ojos reflejando la gravedad del asunto. Algo está pasando, Elena. No sé si estamos preparados para lo que vamos a descubrir. Elena asintió, como si ya supiera que las sombras del pasado nunca desaparecerían por completo. Se levantó de la silla y se acercó a Emiliano. Sin pensarlo, tomó su mano con firmeza, como si quisiera darle fuerza. Sabía que no podía quedarse atrás, que debía ser parte de este momento. Voy contigo. No lo harás solo. Emiliano la miró, sorprendido pero agradecido por su apoyo. Era en momentos como este cuando se daba cuenta de cuánto significaba tener a alguien a su lado. Elena no solo era su enfermera, sino también su aliada. El viaje hacia el lugar acordado fue silencioso, solo interrumpido por el sonido del motor del automóvil. El sol se alzaba sobre la ciudad, pero Emiliano no podía dejar de pensar en lo que le esperaba.
La posibilidad de que todo lo que había creído, todas las decisiones que había tomado, estuvieran equivocadas, lo aterrorizaba. Finalmente, llegaron al destino. Un viejo almacén en las afueras de la ciudad, al borde de la zona industrial. La estructura era desordenada y oscura, con ventanas rotas y puertas que se tambaleaban con el viento. A lo lejos, Emiliano vio la figura de Sergio, que se acercaba rápidamente hacia ellos. Lo que tienes que saber, es que Julián no es quien pensábamos, dijo Sergio, con un tono grave, mirándolos de una manera que reflejaba su propia incertidumbre. Emiliano y Elena intercambiaron miradas. El silencio se hizo más denso, como si el aire se hubiera vuelto pesado. El corazón de Emiliano comenzó a latir con fuerza. Sergio continuó, con la mirada fija en el suelo. Julián está involucrado en algo mucho más grande de lo que creíamos. No solo es un simple jugador en este juego, Emiliano. Él tiene conexiones con personas que ni tú ni yo podríamos haber imaginado. Y lo peor es que se ha metido en un negocio sucio que involucra a tu familia. Las palabras de Sergio fueron como un golpe brutal en el estómago de Emiliano. El shock lo dejó momentáneamente paralizado, sin saber cómo reaccionar. Julián, el hombre que había sido una pieza central en su vida, no solo estaba manipulando las circunstancias, sino que tenía conexiones con la oscuridad que siempre había evitado. Y lo peor de todo, su familia estaba involucrada. Elena, al ver la palidez en el rostro de Emiliano, se acercó a él y puso su mano en su hombro, como si tratara de anclarlo a la realidad. Pero Emiliano no podía dejar de pensar en las implicaciones de esas palabras. No puedo creerlo, murmuró, mirando a Sergio con incredulidad. Es la verdad, respondió Sergio, su rostro grave. Y te lo digo porque creo que es hora de que sepas toda la verdad. La atmósfera pesada en el almacén parecía apoderarse de todo. El viento soplaba entre las rendijas de las ventanas rotas, haciendo que la estructura crujiera, como si el edificio mismo estuviera a punto de ceder. Emiliano no podía quitarse la sensación de que todo lo que creía saber sobre su vida estaba a punto de derrumbarse. La verdad que le había sido oculta durante tantos años comenzaba a mostrarse, y con ella venían las preguntas que él nunca se había atrevido a formular. Elena, a su lado, no dejaba de mirarlo con preocupación. Sabía que las palabras de Sergio eran solo la punta del iceberg. Algo mucho más profundo estaba en juego, algo que Emiliano aún no entendía por completo. Pero algo en su mirada, algo en su comportamiento, le decía que, a pesar de todo, debía confiar en él. No estaba solo. ¿Cómo es posible?, preguntó Emiliano, apenas pudiendo comprender lo que acababa de oír. Su voz, normalmente firme, sonó rota, como si todo el peso del mundo cayera sobre él en ese instante. Sergio, con la mirada perdida en el horizonte, asintió lentamente, como si también estuviera luchando con el peso de la revelación. No es algo que me gustaría decirte, Emiliano. Pero es la verdad. Los negocios de tu familia han estado involucrados en todo esto desde el principio. Julián ha estado operando en las sombras, manipulando las piezas a su favor. Lo peor es que tu padre también está involucrado en este asunto. Y la verdad, es que no sé si podrás perdonarlo. Las palabras de Sergio fueron como un rayo. Emiliano sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su propio padre, la persona a la que siempre había considerado su pilar, ahora estaba manchado por la corrupción. La idea de que todo lo que había aprendido sobre su familia fuera una mentira lo atormentaba profundamente. ¿Cómo podría enfrentarse a su propio padre después de esta revelación? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que todo lo que había construido con tanto esfuerzo podría haberse basado en una fachada de mentiras? Elena, sintiendo la tensión palpable, se acercó más a él, colocándose a su lado y sujetándolo firmemente por el brazo. Ella entendía el caos emocional que estaba atravesando. Sabía que las palabras de Sergio le habían golpeado con la fuerza de un huracán. Pero también sabía que Emiliano no podía dejarse consumir por la desesperación. No ahora. No después de todo lo que habían pasado juntos. Emiliano, dijo Elena con suavidad, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, aún tienes la oportunidad de decidir qué hacer con esta información. Puedes elegir cómo enfrentar esto. No estás solo. No tienes que cargar con esto solo. Emiliano la miró, su rostro marcado por el dolor, pero también por una chispa de gratitud. Si bien todo lo que había aprendido sobre su familia lo había devastado, el saber que Elena estaba a su lado le daba la fuerza que necesitaba para no rendirse. La verdad era dura, pero al menos ya no era una desconocida. No sé si podré perdonar a mi padre. No sé si puedo seguir confiando en él después de todo esto.
Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo en la oscuridad. Necesito respuestas. Necesito saber toda la verdad, no solo lo que me han contado. Sergio asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Emiliano estaba atravesando. El peso de la verdad era abrumador, y ahora más que nunca, Emiliano debía decidir qué camino seguir. Hay más. Mucho más. Pero esto no se acaba aquí. La verdad, Emiliano, es solo el primer paso. Y tendrás que enfrentarte a ello, sin importar cuán doloroso sea. Antes de que Emiliano pudiera responder, Elena intervino con una voz calmada pero llena de determinación. ¿Qué pasa si decidimos luchar?, preguntó, mirando directamente a Sergio, con una expresión que reflejaba su propia comprensión del peligro que los acechaba. ¿Qué pasa si decidimos ir hasta el final y enfrentarnos a lo que sea necesario para descubrir toda la verdad? Sergio se quedó en silencio por un momento, observando a ambos. Sabía que lo que proponía no sería fácil. Había demasiados intereses en juego, demasiados secretos que podrían poner en riesgo sus vidas. Sin embargo, la decisión estaba tomada. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar las consecuencias. Entonces, prepárense. Porque esto no será fácil. Y, sobre todo, no habrá vuelta atrás. La mañana siguiente llegó sin piedad, sin una pizca de compasión por las noches interminables que Emiliano había pasado dando vueltas en su mente. A pesar de las horas que se deslizaban lentamente, su mente seguía atrapada en las sombras de la revelación. Sentado en su lujosa oficina, observando el horizonte desde la ventana panorámica, Emiliano no podía quitarse la imagen de su padre involucrado en todo esto. La mente humana, como un campo de batalla, ahora luchaba por encontrar respuestas, pero la verdad estaba fuera de su alcance. Las piezas del rompecabezas no se encajaban, y cada vez que pensaba en todo lo que había perdido, la ira crecía dentro de él. El teléfono en su escritorio vibró, sacándolo de su ensueño perturbador. Miró la pantalla. Era Elena. ¿Emiliano? Su voz, aunque suave, estaba cargada de preocupación. ¿Cómo estás? Era una pregunta cargada de dolor, ya que ambos sabían que las palabras no podían mitigar el tormento que Emiliano estaba viviendo. Él sabía que no podía ocultar la tormenta que se cernía sobre él. Pero al mismo tiempo, la necesitaba cerca. No solo por el vínculo que se había formado entre ellos, sino porque su apoyo representaba un ancla en medio de la tormenta. No sé qué pensar, Elena, respondió él, su voz cansada y vacía. Los muros del edificio no le ofrecían consuelo, pero al menos se sentía más cerca de la ciudad, más conectado con las personas, más allá de la frialdad de su propia familia. Silencio al otro lado de la línea. Luego, con una calma que no podía ser forzada, Elena respondió. Sé que todo esto es mucho para procesar, Emiliano. Pero debes tomar una decisión. Quiero que lo pienses, pero no olvides que tienes una vida fuera de esto. Tu vida no tiene que definirse por los secretos de tu familia. La verdad duele, lo sé, pero ahora tienes la oportunidad de elegir. Tienes la oportunidad de ser quien realmente eres, sin las cadenas de lo que otros han decidido por ti. Las palabras de Elena calaron profundamente en Emiliano. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Seguiría siendo el hombre que su familia había querido que fuera, o lucharía por la verdad, enfrentándose a todo lo que ello implicaba? Su vida, su futuro, y todo lo que alguna vez había soñado, ahora estaban colgados de un hilo invisible, esperando a ser cortados por sus propias manos. Elena, tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí sentado, esperando que la vida se resuelva sola. Tengo que averiguar todo lo que mi padre ha hecho. No importa el precio que tenga que pagar. Elena guardó silencio por un momento antes de decir. Te apoyaré, Emiliano. Pero prométeme algo, no perderás tu humanidad en este proceso. No te convertirás en lo que todos temen que seas. Sé que es difícil, pero no estás solo. Las palabras resonaron en Emiliano. Su lucha no era solo por la verdad. También era una lucha por no perderse en ella, por no desmoronarse bajo el peso de los secretos y las traiciones. Con determinación, Emiliano colgó el teléfono. No podía esperar más. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentarse a su propio padre. Pero antes, necesitaba una última pieza para completar el rompecabezas, la conexión directa con los involucrados en las decisiones más oscuras de su familia. Salió de su oficina y se dirigió hacia el despacho de su padre, donde las respuestas probablemente se encontraban. En el trayecto, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, y cada uno de ellos parecía una marca en su destino. Este encuentro sería crucial. La verdad ya no era una opción, sino una necesidad.
Pero la forma en que lo abordara, el modo en que se enfrentara a su padre, podría cambiar el curso de su vida para siempre. Mientras Emiliano se acercaba a la puerta del despacho de su padre, la adrenalina recorría su cuerpo. Aquel hombre que una vez había admirado tanto, ahora se convertía en el centro de su furia y desesperación. ¿Sería capaz de mirarlo a los ojos y enfrentarlo por lo que había hecho? En ese momento, Emiliano escuchó un ruido detrás de él. Era Elena, quien había seguido sus pasos en silencio, sin hacer ruido, pero con una presencia que lo reconfortaba. No lo hagas solo. Yo estaré contigo, dijo Elena, con una firmeza que solo los verdaderos aliados poseen. La puerta del despacho se abrió con un suave clic, tan simple en apariencia, y sin embargo, tan simbólica. Emiliano cruzó el umbral como si entrara en un campo de batalla. Detrás de él, Elena cerró la puerta en silencio, pero su presencia seguía allí, dándole fortaleza. El interior del despacho era amplio, elegante, con paredes de madera oscura y muebles de diseño clásico. Una lámpara de araña iluminaba la sala con una calidez artificial que no lograba atenuar la frialdad que se sentía en el ambiente. Frente al ventanal, de espaldas a la entrada, estaba su padre, un hombre imponente, alto, de cabello totalmente gris, vestido con un traje azul marino perfectamente planchado. En su presencia, siempre había proyectado poder, pero ahora ese poder se percibía como una máscara, una fachada construida con mentiras. Sabía que vendrías, dijo don Víctor sin girarse, con la misma voz firme que usaba en las juntas directivas. Emiliano apretó los puños en los costados de su silla de ruedas, sintiendo como sus dedos se clavaban en la piel. Su padre se giró lentamente, mostrando un rostro envejecido por los años y por una culpa que aún se resistía a aceptar. ¿Por qué? La voz de Emiliano salió grave, como una piedra arrastrada por la corriente. ¿Por qué ocultarme lo que le hicieron a mamá? ¿Por qué engañarme toda la vida? Don Víctor guardó silencio por unos segundos. Luego caminó hacia su escritorio, donde se sirvió una copa de whisky y le ofreció una a Emiliano, que la rechazó de inmediato. Elena permanecía junto a la puerta, atenta, sin intervenir. Porque pensé que era lo mejor para ti. Para todos. Tu madre era una mujer peligrosa para esta familia, dijo al fin, con una frialdad que hizo que Emiliano sintiera que lo apuñalaban. Era mi madre, gritó Emiliano, alzando la voz por primera vez. Y tú la destruiste. ¿Qué te hizo pensar que tenías derecho a decidir qué debías saber y qué no? El rostro de su padre se endureció, pero su voz se mantuvo calmada. Era inestable. Nos habría arrastrado a la ruina. Hizo cosas que tú no sabes. Y cuando intentamos protegerte, ella no lo entendió. Se fue. Y tú la olvidaste, como yo quería. Era lo mejor, créeme. El silencio se instaló entre ellos, tan denso que apenas podía respirarse. Emiliano se inclinó hacia adelante, la mirada fija en los ojos de ese hombre que había definido su destino sin preguntarle. No tienes idea del daño que causaste. No solo me quitaste a mi madre. Me quitaste la verdad. Me quitaste la posibilidad de decidir por mí mismo. ¿Y todo por qué? ¿Por mantener limpia la imagen de esta maldita familia? La imagen no es todo, contestó Víctor. Pero sin ella, no hay legado. No hay respeto. No hay futuro. Tú crees que respeto es miedo, dijo Emiliano, con la voz temblorosa. Pero lo único que construiste fue un imperio podrido desde sus cimientos. No quiero formar parte de esto. No quiero seguir tus pasos. El padre lo observó con una mezcla de dolor y frustración. Por un instante, su mirada se ablandó. Fue casi imperceptible, pero Emiliano lo notó. En el fondo, había un hombre que sabía que había cometido errores. Pero no estaba listo para admitirlo. ¿Y qué harás ahora? ¿Destruirás todo por lo que trabajé? ¿Por lo que tú heredaste? Voy a construir algo nuevo, respondió Emiliano, girando lentamente su silla de ruedas para encarar la salida. Algo donde no tenga que ocultar quién soy. Donde la verdad no sea una amenaza, sino un principio. Cuando pasó al lado de Elena, ella lo miró con orgullo. Lo siguió en silencio hasta el ascensor, mientras atrás quedaba un padre que, por primera vez, no tenía control sobre su hijo. El poder de la sangre había perdido su dominio. Ahora, Emiliano era libre de escribir su propia historia. El camino de regreso a su departamento fue silencioso. Emiliano no pronunció una sola palabra. En su rostro había cansancio, sí, pero también determinación. Aquel encuentro lo había liberado, aunque el precio había sido alto. Lo que seguía, lo sabía, no sería fácil. Pero por primera vez en su vida,
Cada paso que diera sería suyo. Sin máscaras. Sin mentiras. Sin miedo. Elena encendió las luces del apartamento en cuanto cruzaron la puerta. Las ventanas panorámicas dejaban ver la ciudad extendida bajo un cielo crepuscular, con los últimos rastros del sol filtrándose entre los edificios altos. La atmósfera, por primera vez en días, era ligera, pero solo en apariencia. Emiliano rodó hacia la sala, con el rostro ensombrecido por lo vivido. Había enfrentado a su padre, pero el eco de esa conversación seguía golpeando su mente como una marea que no retrocede. ¿Estás bien?, preguntó Elena, arrodillándose frente a él. No lo sé, suspiró. Hay algo que no encaja. Él me dio su versión. Pero sé que falta algo. Mi madre no era inestable. Yo lo sé. Lo siento en cada recuerdo que todavía conservo de ella. Elena lo miró con ternura. Colocó una mano en la suya, cálida, firme, segura. Entonces, veamos qué podemos encontrar. No es tarde para llegar a la verdad. Fue entonces cuando Emiliano recordó la carta. Aquella que su tía Camila le había entregado en secreto hacía meses, advirtiéndole que no la abriera hasta estar preparado. Durante mucho tiempo la había mantenido escondida, sin atreverse siquiera a tocarla. Pero ahora era distinto. Rodó hacia el pequeño estudio que tenía al final del pasillo. En el segundo cajón de su escritorio, entre libros antiguos y papeles desordenados, estaba la carta. El sobre amarillo, aún cerrado, tenía el nombre de Emiliano escrito en una letra fina, femenina, inconfundible, la de su madre. Elena lo siguió en silencio, percibiendo la gravedad del momento. Emiliano sostuvo el sobre entre sus dedos como si fuera una reliquia, y con manos temblorosas rompió el sello. El papel crujió al desplegarse. Y la voz de su madre, escrita con tinta azul y alma abierta, comenzó a llenar la habitación. Mi querido Emiliano. Si estás leyendo esto, es porque ya has comenzado a hacer preguntas. Porque en algún rincón de tu alma sabes que lo que te contaron no es toda la verdad. Te escribo desde el amor más profundo que puede tener una madre, y desde un dolor que nunca terminó de sanar. Tu padre y yo nos amamos alguna vez. Pero su mundo, su ambición, terminó por envenenar todo. Cuando tú naciste, fui feliz. Verdaderamente feliz. Pero pronto empecé a ver cómo él te transformaba en un reflejo de sus propias metas. Ya no eras mi hijo. Eras su legado. Cuando me enfrenté a él, cuando traté de detener esa maquinaria, comenzaron los verdaderos horrores. Me aisló, me desacreditó. Dijo que estaba enferma, que necesitaba ayuda. Y poco a poco, la gente me creyó a mí menos y a él más. Yo, no pude soportarlo. Pero no me rendí. Me fui para protegerte. Para darte al menos la oportunidad de crecer sin ver a tus padres destruirse. Pero me equivoqué. No debía alejarme de ti. Aún así, cada día de mi vida, te amé. Esta carta no es para culpar. Es para liberarte. Ya sabes la verdad. Ahora decide tú qué harás con ella. Pero si algo espero, es que puedas perdonarme por haberte dejado. Con todo mi amor. Mamá. El silencio después de la última palabra fue abrumador. Emiliano tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba desde el dolor, sino desde la certeza. Por fin, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ya no era un niño manipulado por figuras de poder. Era un hombre reconstruyendo su historia. No era inestable, dijo en voz baja, apenas audible. Era valiente, añadió Elena, con voz suave. Él la miró entonces con una intensidad distinta. No era solo la enfermera que había cuidado su cuerpo. Era la mujer que estaba curando su alma. Y en ese instante, supo que había algo más que necesitaba hacer. Debo encontrarla. Si aún está viva, debo decirle que la perdono, que la entiendo, que la amo. Elena asintió sin dudar. Te acompañaré. Donde sea. Hasta el final. Emiliano respiró hondo. Se sentía más fuerte, más despierto que nunca. La búsqueda apenas comenzaba. Pero ahora tenía el mapa, la carta de su madre, la mano de Elena, y la voluntad de un hombre que ya no temía a la verdad. Elena encendió las luces del apartamento en cuanto cruzaron la puerta. Las ventanas panorámicas dejaban ver la ciudad extendida bajo un cielo crepuscular, con los últimos rastros del sol filtrándose entre los edificios altos. La atmósfera, por primera vez en días, era ligera, pero solo en apariencia. Emiliano rodó hacia la sala, con el rostro ensombrecido por lo vivido. Había enfrentado a su padre, pero el eco de esa conversación seguía golpeando su mente como una marea que no retrocede.
¿Estás bien? Preguntó Elena, arrodillándose frente a él. No lo sé, suspiró. Hay algo que no encaja. Él me dio su versión. Pero sé que falta algo. Mi madre no era inestable. Yo lo sé. Lo siento en cada recuerdo que todavía conservo de ella. Elena lo miró con ternura. Colocó una mano en la suya, cálida, firme, segura. Entonces, veamos qué podemos encontrar. No es tarde para llegar a la verdad. Fue entonces cuando Emiliano recordó la carta. Aquella que su tía Camila le había entregado en secreto hacía meses, advirtiéndole que no la abriera hasta estar preparado. Durante mucho tiempo la había mantenido escondida, sin atreverse siquiera a tocarla. Pero ahora era distinto. Rodó hacia el pequeño estudio que tenía al final del pasillo. En el segundo cajón de su escritorio, entre libros antiguos y papeles desordenados, estaba la carta. El sobre amarillo, aún cerrado, tenía el nombre de Emiliano escrito en una letra fina, femenina, inconfundible, la de su madre. Elena lo siguió en silencio, percibiendo la gravedad del momento. Emiliano sostuvo el sobre entre sus dedos como si fuera una reliquia, y con manos temblorosas rompió el sello. El papel crujió al desplegarse. Y la voz de su madre, escrita con tinta azul y alma abierta, comenzó a llenar la habitación. Mi querido Emiliano. Si estás leyendo esto, es porque ya has comenzado a hacer preguntas. Porque en algún rincón de tu alma sabes que lo que te contaron no es toda la verdad. Te escribo desde el amor más profundo que puede tener una madre, y desde un dolor que nunca terminó de sanar. Tu padre y yo nos amamos alguna vez. Pero su mundo, su ambición, terminó por envenenar todo. Cuando tú naciste, fui feliz. Verdaderamente feliz. Pero pronto empecé a ver cómo él te transformaba en un reflejo de sus propias metas. Ya no eras mi hijo. Eras su legado. Cuando me enfrenté a él, cuando traté de detener esa maquinaria, comenzaron los verdaderos horrores. Me aisló, me desacreditó. Dijo que estaba enferma, que necesitaba ayuda. Y poco a poco, la gente me creyó a mí menos y a él más. Yo, no pude soportarlo. Pero no me rendí. Me fui para protegerte. Para darte al menos la oportunidad de crecer sin ver a tus padres destruirse. Pero me equivoqué. No debía alejarme de ti. Aún así, cada día de mi vida, te amé. Esta carta no es para culpar. Es para liberarte. Ya sabes la verdad. Ahora decide tú qué harás con ella. Pero si algo espero, es que puedas perdonarme por haberte dejado. Con todo mi amor. Mamá. El silencio después de la última palabra fue abrumador. Emiliano tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba desde el dolor, sino desde la certeza. Por fin, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ya no era un niño manipulado por figuras de poder. Era un hombre reconstruyendo su historia. No era inestable, dijo en voz baja, apenas audible. Era valiente, añadió Elena, con voz suave. Él la miró entonces con una intensidad distinta. No era solo la enfermera que había cuidado su cuerpo. Era la mujer que estaba curando su alma. Y en ese instante, supo que había algo más que necesitaba hacer. Debo encontrarla. Si aún está viva, debo decirle que la perdono. Que la entiendo. Que la amo. Elena asintió sin dudar. Te acompañaré. Donde sea. Hasta el final. Emiliano respiró hondo. Se sentía más fuerte, más despierto que nunca. La búsqueda apenas comenzaba. Pero ahora tenía el mapa, la carta de su madre, la mano de Elena, y la voluntad de un hombre que ya no temía a la verdad. Elena y Emiliano se habían convertido en un equipo imparable. Apenas amaneció al día siguiente, comenzaron la búsqueda con una energía renovada. Elena revisó viejos documentos, historiales médicos, registros de salidas del país, todo lo que pudiera contener una pista sobre el paradero de la madre de Emiliano. Él, mientras tanto, se puso en contacto con Camila, su tía, quien había sido cómplice silenciosa durante años. Camila, al escuchar la voz de Emiliano más decidida que nunca, se quebró. Se citó con ellos en una cafetería alejada del centro, donde las sombras de la ciudad no alcanzaban a cubrir la culpa que llevaba a cuestas. Al verla llegar, Elena notó en sus ojos una mezcla de alivio y miedo. Te lo debía, dijo Camila sin rodeos, al entregarle una pequeña caja de madera. Esto es todo lo que guardé de tu madre. Cartas, fotografías, recibos, y una dirección. No sé si aún vive ahí. Pero era donde la vi por última vez hace 6 años. Emiliano abrió la caja con manos cuidadosas. Dentro,
una docena de cartas atadas con cinta roja, varias fotografías de una mujer joven, fuerte, con los ojos muy parecidos a los suyos, y una dirección escrita en el dorso de un recibo de luz. Gracias, tía. No te imaginas lo que significa esto. Camila asintió con un gesto silencioso, sabiendo que las palabras ya no tenían lugar. La despedida fue breve. Ahora tenían un destino. La dirección los llevó a un pequeño pueblo costero, alejado del ruido, donde las olas golpeaban suavemente contra embarcaderos de madera y el tiempo parecía moverse más lento. Llegaron en una furgoneta adaptada que Emiliano había mandado a preparar. Durante el viaje, que duró 5 horas, apenas hablaron. No hacía falta. Los silencios entre ellos eran cómodos, como si todo lo importante ya se hubiera dicho. Al llegar, el sol estaba comenzando a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. La brisa salada les golpeó el rostro al descender del vehículo, y Elena sostuvo con fuerza la caja de madera mientras Emiliano avanzaba por un sendero de piedra entre jardines salvajes. La casa estaba al final de la calle, una pequeña cabaña blanca con techo rojo y ventanas de madera. No había coches afuera. Solo un pequeño triciclo oxidado y plantas en macetas agrietadas. ¿Estás listo?, preguntó Elena. Nunca lo estaré, susurró Emiliano, pero no me voy a detener ahora. Se acercaron. Elena golpeó suavemente la puerta. 1 minuto. Luego 2. Nada. Justo cuando Emiliano empezaba a temer lo peor, se oyó el ruido de una cerradura cediendo. La puerta se abrió lentamente. Una mujer de cabello completamente canoso, recogido en una trenza apretada, piel trigueña marcada por los años, y ojos oscuros, lo miró desde el umbral. Vestía una blusa de lino azul celeste y una falda larga. Sostenía una taza de té, temblorosa. Su expresión fue de asombro inmediato, pero contenida. ¿Emiliano?, susurró con voz temblorosa. Él sintió cómo se le apretaba el pecho. Cada parte de él quería abrazarla, gritar, llorar, pero todo se contuvo en un solo gesto, una lágrima rodando por su mejilla. «Hola, mamá». Ella dejó caer la taza. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo fue apenas un eco al lado del estruendo emocional que invadía la escena. Elena retrocedió unos pasos, dejando espacio a la madre y el hijo. Ambos se miraban sin decir palabra, como si los años, el dolor y los silencios se disolvieran en ese instante. «Perdóname», fue todo lo que ella logró decir antes de arrodillarse, superada por la emoción. Emiliano se inclinó desde su silla, sujetando sus manos. «No hay nada que perdonar. Estoy aquí, y eso es lo único que importa». Elena, observando desde el borde del jardín, sintió que estaba presenciando algo sagrado. Una historia fracturada que por fin comenzaba a sanar. Pero lo que no sabían aún, era que este reencuentro era solo el inicio de un nuevo capítulo, uno donde las heridas más profundas se convertirían en lecciones, y los lazos rotos, en pilares de una nueva vida. Esa noche, Emiliano y Elena se quedaron en la pequeña cabaña. La madre de Emiliano, Teresa, preparó un guiso con lo poco que tenía, y los tres se sentaron a cenar en silencio, compartiendo miradas que decían más que las palabras. El fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras suaves por las paredes mientras las cucharas golpeaban los platos de barro. Teresa no preguntó por qué Emiliano estaba en silla de ruedas. No necesitó saberlo para sentir la culpa anudarse más fuerte en su garganta. Él tampoco preguntó por qué lo había abandonado. Las respuestas estaban en su mirada, en sus temblores, en las fotos antiguas colgadas en la pared. Imágenes de un niño que había sido su todo hasta que el miedo, la pobreza y la violencia la obligaron a huir. «Lo hice para salvarte», dijo finalmente, con voz casi inaudible. Emiliano la miró. Por primera vez desde el accidente, sintió que una parte de su alma regresaba a su lugar. «Entonces me salvaste 2 veces», respondió. Elena, sentada entre ambos, no pudo contener las lágrimas. Todo en esa casa olía a historia, a tiempos rotos, a familia. No había lujos, pero había algo más valioso: verdad, vulnerabilidad y amor reconstruido. A la mañana siguiente, Teresa los llevó a una playa escondida detrás de los acantilados. El lugar era un rincón olvidado donde las olas rompían con fuerza y el viento olía a sal vieja. Allí, les mostró una pequeña embarcación varada, oxidada, que había sido de su abuelo. Se sentaron los tres en la orilla, mirando el horizonte. «Aquí venía a hablar contigo», le dijo Teresa a Emiliano, acariciándole la mano. «Cuando me sentía culpable, cuando soñaba con encontrarte otra vez». Elena observaba en silencio, cada vez más consciente de lo especial que era ese hombre.
Emiliano, el millonario encerrado tras muros de culpa y dolor, estaba renaciendo ante sus ojos. Ya no era un hombre incompleto. Era alguien que había decidido seguir adelante, aún con las ruedas bajo su cuerpo. Esa noche, antes de dormir, Elena se acercó a Emiliano, quien miraba por la ventana de la habitación que le habían preparado. El mar se veía a lo lejos, oscuro pero en calma. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sentándose a su lado. En lo afortunado que soy, respondió él sin dudar. Te encontré a ti, encontré a mi madre, y me encontré a mí mismo. Ella sonrió. Nunca estuviste perdido. Solo necesitabas ver lo valiente que eres. Él la miró. Su rostro, iluminado por la luz tenue del velador, parecía hecho para quedarse en sus recuerdos. Entonces, Emiliano estiró la mano y tomó la de ella con fuerza. No quiero seguir este camino sin ti. Si me dejas, quiero que construyamos algo juntos. No importa si camino o no, si el pasado duele. Quiero una vida contigo. Elena, sin contenerse más, lo besó. Fue un beso profundo, suave, cargado de todo lo que no habían dicho. La silla de ruedas, los traumas, los secretos, todo se disolvió en ese momento. Porque en ese refugio junto al mar, todo comenzaba de nuevo. Las horas que siguieron al reencuentro fueron como una tregua con el tiempo. Emiliano y su madre, Magdalena, se sentaron en la sala modesta de la cabaña, junto al fuego crepitante, mientras Elena preparaba una infusión de hierbas con manos delicadas. Todo en ese espacio parecía respirar memoria, las paredes decoradas con fotografías antiguas, el suave olor a madera envejecida, el silencio acogedor que solo los años de soledad podían construir. Magdalena hablaba con lentitud, como si cada palabra saliera del fondo de un pozo lleno de dolor retenido. Contó cómo, después del accidente que dejó a Emiliano en silla de ruedas, su esposo, el padre de Emiliano, se volvió agresivo, paranoico, incapaz de soportar la culpa. Los gritos, los golpes, la violencia velada tras una máscara de corrección social. Una noche, después de una pelea particularmente violenta, ella escapó. Pero nunca tuvo la oportunidad de llevarse a Emiliano consigo. Fue Camila quien le prometió cuidar de él. Me lo juró. Me dijo que tú estarías bien. Que si yo me quedaba, moriría. No lo dudé, pero te perdí. Emiliano, con los ojos brillantes y la voz rasgada, tomó su mano. No me perdiste. Siempre supe que había algo más. Que no podía odiarte sin entender. Elena los observaba desde la cocina pequeña, dejando que ese momento íntimo sanara por sí solo. Por dentro, estaba conmovida. Ver a Emiliano así, tan abierto, tan humano, la hacía quererlo más. No por su fortuna, ni por su historia trágica, sino por su capacidad de amar a pesar de todo. Esa noche decidieron quedarse. Magdalena insistió en que durmieran allí, y aunque la cabaña solo tenía una habitación libre, improvisaron con colchones y mantas. Elena y Emiliano compartieron un espacio junto al ventanal, desde donde se veía la luna reflejada en el mar. ¿Estás bien?, susurró ella mientras se acomodaban. Estoy lleno, respondió él, con una sonrisa pequeña. De emociones. De preguntas. Pero también de calma. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, contestó Elena. Solo, vive esto. Tómalo como lo que es, el inicio de una nueva etapa. Él tomó su mano bajo las mantas. Se quedaron así, en silencio, viendo las estrellas en el cielo despejado. Al amanecer, Magdalena les preparó arepas y café negro. Rieron por primera vez en años, y la sensación de hogar volvió a rondar a Emiliano como un perro fiel que había encontrado el camino de regreso. Pero cuando se disponían a regresar a la ciudad, una camioneta negra se estacionó frente a la cabaña. Dos hombres con gafas oscuras y semblante duro descendieron. Elena los reconoció. Eran empleados de la antigua junta directiva de la empresa de Emiliano, los mismos que habían intentado apartarlo tras su accidente. Señor Rivas, dijo uno de ellos con voz firme. Necesitamos hablar de inmediato. La situación en la empresa ha cambiado. Y no para bien. El rostro de Emiliano se endureció, y la calidez que había ganado en los últimos días pareció desvanecerse en un segundo. ¿Ahora?, preguntó con un tono cortante. Es urgente. Magdalena los miró con preocupación. ¿Vas a ir? Él respiró hondo, su mirada pasó de su madre a Elena, y luego a los hombres. Sí. Pero esta vez, no iré solo. El helicóptero sobrevolaba la costa cuando Emiliano sintió el cambio. Ya no era el mismo hombre que partió desde la ciudad con el corazón endurecido. El aire del mar, la cabaña, el perdón,
Todo había dejado una huella en él. Y ahora, con la mirada firme y la mandíbula tensa, se preparaba para enfrentar un pasado que aún intentaba devorarlo desde la raíz. Elena se sentó a su lado. Llevaba un abrigo de lana crema que ondeaba con la brisa que entraba por la puerta lateral del helicóptero. Él tomó su mano. No necesitaban palabras. Estaban juntos en esto. Al aterrizar en el helipuerto del edificio corporativo, fueron recibidos por una escena desconcertante. Policías, cámaras, periodistas. Al parecer, la Junta había colapsado bajo su propio peso: corrupción, desfalcos, decisiones ilegales. Y ahora que el caos los envolvía, buscaban al mismo Emiliano que años antes habían querido silenciar. El ascensor subía con una lentitud cruel. Emiliano respiraba profundo. Cada número que ascendía era una cuenta regresiva. Cuando se abrieron las puertas, el eco de sus ruedas contra el mármol del piso 35 fue como el regreso de un rey al castillo traicionado. Los miembros de la Junta lo esperaban de pie, incómodos, murmurando. Cuando lo vieron, algunos apartaron la mirada. «Señor Rivas», dijo el abogado principal, «necesitamos su firma. Usted sigue siendo el presidente legítimo del Consejo. Nadie más puede salvarnos de esto». Emiliano no respondió de inmediato. Se deslizó hasta la cabecera de la mesa, observando los rostros de quienes una vez lo despreciaron. Colocó las manos sobre la mesa, firme. «No voy a salvarlos», dijo, con una serenidad que heló la sangre en la sala. «Pero voy a reconstruir esta empresa. Sin ustedes». Un murmullo de pánico recorrió la habitación. «Tiene pruebas de todos», agregó Elena, que grababa todo con su celular. «Y ya están en manos de la fiscalía». La sala estalló. Gritos, excusas, súplicas. Pero Emiliano no se movió. Su presencia era un faro en medio del naufragio. En los días siguientes, Emiliano se convirtió en símbolo de redención empresarial. Asumió el liderazgo de su compañía, pero lo hizo bajo nuevos términos. Fundó una división de salud con clínicas populares, becas para jóvenes con discapacidad, e impuso una política de ética empresarial implacable. Ya no era el millonario distante. Era un hombre con rostro, con historia, con cicatrices visibles y otras que ardían bajo la piel. Elena se convirtió en su socia, no solo emocional sino profesional. Fue nombrada directora de la Fundación Aurora, una organización dedicada a enfermeros, cuidadores y víctimas de accidentes, en honor a la enfermera que lo había rescatado del abismo. Una tarde, en el balcón de su nuevo apartamento con vista al mar, Emiliano le entregó una caja pequeña a Elena. Ella la abrió, encontrando un anillo sencillo de plata con una piedra azul translúcida. «No es una propuesta», dijo él. «Es una promesa. De que cada paso que dé, será contigo». Elena lo besó. No dijo nada. A veces, el amor no se escribe en palabras, sino en actos que cortan el aire como cuchillas de luz. Pero lejos de allí, en una oficina oscura, una figura observaba las noticias en silencio. Un antiguo enemigo, alguien que aún tenía cuentas pendientes con Emiliano. Cerró el portátil lentamente y sonrió con cinismo. «Así que volviste, Rivas. Bien. Que empiece el juego». El destino aún tenía cartas por repartir. Una semana después del regreso triunfal de Emiliano, la ciudad parecía distinta. No porque hubiese cambiado realmente, sino porque él la miraba con otros ojos. Su alma, antes encerrada entre el acero de la silla y la culpa del accidente, comenzaba a soltar su amarre. Pero justo cuando el cielo parecía despejado, una sombra empezó a alargarse sobre su nueva paz. Esa noche, mientras cenaban en la terraza del apartamento, Elena notó algo extraño en Emiliano. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero sus ojos no veían. Jugaba con el tenedor entre los dedos, ausente. Ella le tocó la mano. «¿Estás bien? Hoy recibí una carta», dijo él, sin moverse. «De alguien que creí muerto hace años». Elena frunció el ceño, sintiendo como un estremecimiento recorría su columna. Sabía que la vida de Emiliano estaba llena de secretos y personas que no siempre eran lo que parecían, pero la idea de un viejo enemigo que regresaba con fuerza le heló la sangre. «¿De quién?», preguntó, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. Emiliano soltó un suspiro y finalmente la miró. Su rostro estaba marcado por la sombra de un pasado que no podía escapar. «De mi hermano», dijo con voz grave. Elena sintió como si el aire se volviera más denso. El hermano de Emiliano había desaparecido hace años, justo antes del accidente que cambió su vida. Nadie sabía qué había pasado con él,
pero todos sus rastros se perdieron en la oscuridad. ¿Qué quiere?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en la garganta. Eso es lo que no sé, respondió Emiliano. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si quiere guerra, la tendrá. Emiliano se levantó de la mesa con decisión, aunque su cuerpo aún parecía dolido por el peso de tantos años de sufrimiento. Pero esta vez, había algo diferente en él. No solo era la fuerza del hombre que había reconstruido su imperio, sino la voluntad de enfrentar cualquier amenaza que viniera de su pasado. Al día siguiente, Emiliano comenzó a investigar. Despachó a sus asistentes, contactó a sus abogados y preparó una reunión con los detectives que había contratado hace años para encontrar a su hermano. El rastro era débil, pero sabían que no podían esperar mucho más. La amenaza era real, y Emiliano sabía que debía enfrentarse a ella. Elena lo observó desde la distancia mientras él se adentraba en su mundo de estrategia y poder. Sabía que la batalla que se estaba librando no solo era externa. Había algo dentro de Emiliano que luchaba por volver a encontrar paz, pero las sombras del pasado siempre eran más difíciles de disipar. El sol comenzaba a ponerse, iluminando el apartamento con una luz suave que le daba un aire de esperanza. Pero dentro de él, Emiliano y Elena sabían que la guerra aún no había terminado. Y esta vez, no sería solo una lucha por el poder, sino por algo mucho más valioso, el derecho de Emiliano a redimir su vida y su alma. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y planes. Emiliano no podía apartarse de la constante preocupación por su hermano. Cada pista que lograba descubrir lo acercaba más a una verdad que había estado enterrada en su pasado. Pero la incertidumbre lo carcomía. ¿Qué quería su hermano? ¿Por qué había estado ausente todo ese tiempo? Y, lo más importante, ¿estaba dispuesto a destruir todo lo que Emiliano había logrado? Elena estuvo a su lado en cada momento. Ella era su refugio, la única que comprendía la magnitud de lo que estaba en juego. Cada vez que Emiliano volvía a la realidad, se encontraba con su mirada cálida, su voz calmada. Pero también veía la preocupación en sus ojos. Sabía que la situación era peligrosa, pero no podía permitir que Emiliano enfrentara esta amenaza solo. Una noche, después de una intensa jornada de trabajo, Emiliano decidió tomar un respiro. Necesitaba despejar su mente antes de continuar la búsqueda de su hermano. Se dirigió a su terraza, donde la ciudad brillaba bajo la luna llena. Elena lo siguió, dándose cuenta de que no sería fácil encontrar respuestas. Pero algo dentro de ella sabía que Emiliano necesitaba enfrentarse a su hermano. Necesitaba cerrar ese capítulo oscuro, aunque lo que le esperaba en las sombras era incierto. Elena, dijo Emiliano, mientras se apoyaba en la barandilla, mirando el horizonte. A veces me pregunto si realmente puedo redimirme. ¿Puedo realmente dejar atrás lo que hice? Elena se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. Todos tenemos un pasado, Emiliano. El tuyo es complicado, pero no te define. Lo que haces ahora es lo que importa. Lo que eres hoy es lo que te define. Emiliano la miró, una expresión de gratitud mezclada con duda en sus ojos. Sabía que Elena había sido su faro en medio de la tormenta, pero la oscuridad de su pasado aún lo perseguía. Elena, si me enfrento a mi hermano, a ese hombre que me traicionó, ¿qué pasa si no hay vuelta atrás? ¿Qué pasa si pierdo lo que he logrado?, preguntó Emiliano, su voz quebrada por el temor. Elena tomó su mano, apretándola con fuerza. No perderás lo que tienes, Emiliano. Porque lo que has construido es real. Y nadie puede arrebatarte lo que realmente importa, tu integridad. No importa lo que pase con tu hermano. Tienes a las personas que te aman y te apoyan. Y siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Una lágrima resbaló por la mejilla de Emiliano, pero esta vez no fue de tristeza, sino de alivio. Finalmente había aceptado lo que él mismo había temido durante tanto tiempo, que no podía seguir huyendo de su pasado. Tenía que enfrentarse a él, sin importar las consecuencias. Elena lo abrazó con fuerza, y en ese momento Emiliano supo que no estaba solo. Podía enfrentar cualquier sombra, cualquier amenaza, porque tenía a alguien en quien confiar. Y eso era todo lo que necesitaba. En los días que siguieron, Emiliano continuó con su investigación. Los detectives le dieron información valiosa sobre el paradero de su hermano, y pronto descubrió que estaba cerca. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de él nuevamente, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que huía del dolor. Era alguien dispuesto a enfrentarlo, a tomar control de su destino. Finalmente, Emiliano se encontró cara a cara con su hermano, en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La reunión fue tensa,
cargada de emociones reprimidas y resentimientos olvidados. Pero Emiliano, con el apoyo de Elena, logró mantener la calma. ¿Por qué volviste?, preguntó Emiliano, su voz resonando en el silencio de la habitación vacía. Su hermano lo miró fijamente, su rostro endurecido por los años de sufrimiento y rencor. «Porque no podía dejar que te salieras con la tuya», respondió él, con una sonrisa amarga. «Pensaste que podrías escapar de tus pecados, pero todos debemos pagar por lo que hacemos». Emiliano no se dejó llevar por las palabras. Sabía que su hermano quería provocarlo, pero ya no era el mismo. Ya no podía ser la víctima de su propio pasado. «No estoy escapando de nada», respondió Emiliano, con firmeza. «Estoy enfrentando mi pasado, y lo haré de la única manera que sé, con integridad». La tensión en el aire era palpable, pero Emiliano se mantuvo firme, sin mostrar debilidad. Sabía que, independientemente del resultado de esa confrontación, ya había ganado. Había encontrado su fuerza interior. La madrugada llegó con un aire pesado, la ciudad silenciosa bajo el manto de estrellas, pero Emiliano no podía descansar. Había tomado una decisión. La confrontación con su hermano no podía esperar más. La tensión se acumulaba en su pecho, como si su propia respiración fuera una guerra interna. A pesar de las palabras que había intercambiado con Elena, a pesar de su apoyo, el miedo seguía siendo un compañero constante. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Emiliano y Elena se prepararon para salir. Ella había insistido en acompañarlo, pero él sabía que este era un camino que debía recorrer solo. Cuando llegaron a las puertas del edificio abandonado, Emiliano miró hacia el interior, donde las sombras parecían esperar, como si estuvieran al acecho. Cada paso que daba hacia el umbral aumentaba la presión en su pecho. Elena le tomó la mano antes de que entrara, sus dedos apretando los de él en un gesto silencioso de apoyo. «Recuerda lo que dijimos», susurró ella. «Lo que está en tu interior es más fuerte que lo que puedas enfrentar aquí. No estás solo». Emiliano asintió, sus ojos fijos en la puerta oxidada ante él. Lo que estaba a punto de suceder no solo definía su relación con su hermano, sino también su futuro. La batalla que se libraba en su interior era más grande que cualquier otra que pudiera haber imaginado. El silencio de la habitación se rompió al abrir la puerta. Un fuerte crujido resonó, y Emiliano entró sin dudar. El lugar estaba oscuro, lleno de escombros y viejas estructuras. La luz de la luna se filtraba a través de los agujeros en el techo, creando sombras inquietantes. Unos pasos resonaron desde lo lejos. Emiliano lo sintió antes de verlo. Su hermano estaba allí, en las sombras, esperándolo. La figura de su hermano emergió de las tinieblas, alta y delgada, con la misma mirada desafiante que siempre había tenido. Pero ahora, los años de resentimiento y traición se reflejaban en sus ojos, y Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Te has atrevido a venir», dijo su hermano, su voz grave y llena de desprecio. «Pensé que serías más inteligente que eso. Sabías lo que iba a suceder». Emiliano no retrocedió. Sabía que, si no se enfrentaba a él ahora, las cicatrices de su pasado nunca sanarían. Pero la pregunta que aún le quemaba era, ¿podría perdonarlo? ¿Sería capaz de superar lo que su hermano había hecho? «No vine para hablar de lo que pasó, ni para excusarme», respondió Emiliano con voz firme, mirando a los ojos de su hermano. «Vine porque lo que hiciste, lo que nos hiciste, no define quién soy ahora. Y eso es algo que tú nunca entenderás». Su hermano sonrió con amargura, un brillo en sus ojos que parecía revelar algo más profundo que simple odio. «No entiendes, Emiliano. No lo entiendes», dijo él, su voz temblando ligeramente. «Hice lo que tenía que hacer. Todos los sacrificios que hice, todo lo que dejé atrás, y ahora, solo quiero que pagues por lo que me hiciste. Lo que tú hiciste. La diferencia es que yo nunca me detuve. No me detuve como tú lo hiciste». El dolor en sus palabras fue evidente, pero Emiliano no vaciló. Había escuchado suficientes excusas. Había oído todas las historias que su hermano se había contado a sí mismo para justificar sus actos. Era hora de que ambos enfrentaran la verdad. «Tú elegiste el camino que tomaste, igual que yo elegí el mío. Y hoy, vengo a cerrar este capítulo, para que podamos seguir adelante, cada uno por su cuenta. No te debo nada más. Y mucho menos lo que intentas que te pague», dijo Emiliano, su voz más fuerte ahora, imbuida de la determinación que lo había acompañado toda su vida. El silencio reinó por unos segundos, pero la tensión entre los dos era palpable. Los ojos de Emiliano brillaban con una intensidad que su hermano ya no parecía tener. Entonces, de repente,
la calma se rompió, y su hermano hizo un movimiento hacia él, su rostro una mezcla de furia y frustración. Pero Emiliano no se movió. No lo necesitaba. Antes de que su hermano pudiera acercarse más, Emiliano dio un paso atrás, su mirada fijándose en su figura. No tienes poder sobre mí. No me hagas retroceder a lo que era. He cambiado. ¿Y tú? Todavía vives en las sombras de tus errores. Fue entonces cuando Emiliano sintió un destello de claridad. La rabia de su hermano ya no lo afectaba. Las palabras, los gestos, las amenazas, nada de eso importaba. Lo que importaba era lo que él mismo había logrado ser. Aquel hombre que estaba frente a él ya no era el que había sido, y lo mejor era que nunca volvería a serlo. Su hermano, al darse cuenta de que Emiliano no cedería, soltó una risa amarga. Eres un estúpido. Piensas que has ganado, pero ni siquiera entiendes lo que has perdido. Emiliano permaneció en silencio, observando cómo su hermano se alejaba en las sombras. No había necesidad de más palabras. La batalla había terminado. El sol comenzaba a salir, y con él, la promesa de un nuevo día. Emiliano respiró profundamente, dejando que la luz bañara su rostro mientras salía del edificio en ruinas. Sabía que el camino hacia adelante sería largo, pero por primera vez sentía que era un camino que valía la pena recorrer. La ciudad amaneció en calma, pero Emiliano sabía que el final de esa noche marcaba el comienzo de una nueva etapa en su vida. Había enfrentado a su hermano, despojado las sombras del pasado, y ahora solo quedaba el eco de sus palabras flotando en el aire. Era un momento extraño de liberación, pero también de incertidumbre. Mientras avanzaba por las calles solitarias, las imágenes de lo sucedido se repetían en su mente. Se sentía agotado, pero también con una fuerza renovada, como si el peso del mundo se hubiera aligerado un poco. Elena lo había esperado pacientemente, confiando en que él tomaría las decisiones que debía. Cuando la vio a lo lejos, esperando en la puerta del apartamento que compartían, una sensación de paz lo envolvió. En ese instante, Emiliano entendió que, aunque el futuro seguía siendo incierto, lo que había hecho esa noche era el primer paso hacia una vida diferente. Una vida en la que no solo lucharía contra los demonios del pasado, sino también contra los miedos que le habían impedido vivir plenamente. Cuando se acercó a ella, no necesitó palabras. Elena lo miró con esos ojos llenos de comprensión, y Emiliano, sin decir nada, la abrazó. En ese gesto, todo lo que había quedado por decir se transmitió: el agradecimiento, el amor, el alivio. ¿Lo lograste?, preguntó Elena, con una sonrisa suave, aunque sus ojos mostraban la preocupación que había sentido durante toda la noche. Emiliano la miró, sus ojos brillando con un nuevo brillo, uno que no había visto antes, uno que representaba todo lo que había conquistado esa noche. Sí, lo logré. Ya no hay nada más que me ate a esa vida. Elena asintió, sin necesidad de más explicaciones. No eran palabras las que necesitaba para entenderlo, sino su mirada. La mirada de un hombre que había enfrentado sus propios miedos y había elegido seguir adelante. Ambos caminaron juntos hacia el interior del apartamento. Elena cerró la puerta detrás de ellos, y en ese pequeño espacio, lejos de las sombras del pasado, Emiliano sintió que algo había cambiado profundamente en su interior. El peso que había cargado durante años ya no estaba. Al final, no era la confrontación lo que le había dado la libertad, sino la decisión de liberarse de su propio sufrimiento. Y ahora, con Elena a su lado, no tenía miedo de lo que el futuro podría deparar. Dentro de su apartamento, Emiliano fue hacia la ventana, donde la luz del amanecer comenzaba a iluminar la ciudad. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Sabía que las huellas del pasado seguirían con él, pero también entendía que ahora tenía el poder de decidir cómo quería que esas huellas lo definieran. Elena se acercó y, sin decir nada, se paró junto a él, mirando también hacia el horizonte. Juntos, en silencio, contemplaron el amanecer. No necesitaban hablar para entender que el día de hoy representaba un renacer, no solo para Emiliano, sino también para su relación, para su vida. Este es solo el principio, dijo Emiliano finalmente, su voz tranquila, pero llena de determinación. Un paso más, y todo lo demás seguirá. Elena sonrió, tomando su mano. Estoy contigo, siempre. El amanecer bañaba la ciudad con un cálido resplandor, y por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sentía que estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. La lucha había sido larga, pero ahora sabía que la verdadera victoria no estaba en vencer a su hermano, sino en liberarse de las cadenas que lo mantenían atado al pasado. La decisión que había tomado esa noche, al enfrentarse a su hermano, había sido solo el primer paso.
Pero ahora, con Elena a su lado, Emiliano sabía que todo lo que había vivido hasta ese momento lo había preparado para lo que estaba por venir. El sol ya comenzaba a elevarse completamente en el cielo, llenando de luz el pequeño apartamento de Emiliano y Elena. A pesar del inicio de un nuevo día, el hombre sentado en el sofá no podía evitar que sus pensamientos siguieran dando vueltas sobre la conversación con su hermano, sobre los ecos de sus propios temores y esperanzas. Las palabras de su hermano seguían resonando en su mente: te dije que no ibas a poder cambiar nada. Eres débil, Emiliano. Esas palabras habían sido como una punzada, como una daga que intentaba llegar al núcleo de su ser. Pero la diferencia ahora era que Emiliano no se sentía herido, sino más fuerte. Sabía que su hermano no entendía lo que había tenido que atravesar para llegar a ese punto. Había crecido bajo su sombra, sintiendo la presión de la competencia constante, el peso de tener que demostrarle algo a alguien que nunca creyó en él. Pero esa noche había tomado una decisión que lo liberaba, que lo separaba de todo lo que había sido en su vida anterior. No iba a ser más un espectador pasivo de su propia existencia. No iba a permitir que las sombras de su hermano o las voces del pasado lo siguieran persiguiendo. Elena entró en la sala con una taza de café en las manos, notando el aire pensativo de Emiliano. Se sentó junto a él y lo observó en silencio. No necesitaba preguntar qué pasaba por su mente, porque sabía que esas decisiones no eran fáciles de tomar. Pero lo que no sabía era cómo seguiría él con esta nueva etapa de su vida. «Te ves pensativo», dijo ella suavemente, entregándole la taza. Emiliano aceptó el café sin mirarla, pero su mano tembló ligeramente al sostenerla. No era miedo, sino un recordatorio de lo que acababa de enfrentar. «No sé si realmente estoy listo», confesó, su voz llena de una incertidumbre que nunca había mostrado antes. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero sus pensamientos no parecían centrarse en nada en particular. «No tienes que estar listo», respondió Elena con calma. Se acercó un poco más a él, tocando su brazo de manera reconfortante. «Lo importante es que estás tomando decisiones para ti. No para nadie más, solo para ti. Y eso es lo que cuenta. El camino se irá aclarando». Emiliano le dedicó una pequeña sonrisa, pero era una sonrisa diferente. No era la de alguien que se sentía derrotado o atrapado, sino la de alguien que estaba comenzando a comprender lo que significaba realmente ser libre. Elena siempre había estado a su lado, desde los primeros días que se conocieron en el hospital, cuando Emiliano no era más que un hombre que vivía prisionero de su propia riqueza y su propio dolor. Ella había sido su ancla, la que lo había mantenido en contacto con la realidad, la que lo había empujado a ver más allá de su burbuja de lujo y privilegio. «¿Qué pasa ahora?», preguntó él, finalmente mirando a Elena, como si esperara que ella tuviera la respuesta. «Lo que pasa ahora es que seguimos adelante», respondió Elena, sus ojos llenos de determinación. «La vida no se detiene porque tú lo decidas. Las decisiones las tomas tú, pero las consecuencias afectan a los dos. Lo que decidas, yo estaré a tu lado. Ya lo sabes». Las palabras de Elena lo tocaban profundamente, más de lo que había imaginado. Era como si ella también hubiera estado esperando este momento, como si todo lo que había hecho hasta ahora fuera para este preciso instante. Y de alguna manera, Emiliano comenzó a entender que, aunque no podía borrar el pasado, podía forjar el futuro. Un futuro en el que ya no dependiera de la opresión de las expectativas ajenas. De repente, la luz de la mañana iluminó por completo el departamento, trayendo consigo una sensación de calidez y esperanza. Emiliano respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la mañana lo llenara. Por fin, se sintió capaz de dar ese siguiente paso. «Entonces, ¿cómo seguimos?», preguntó él, casi con una sonrisa genuina en su rostro. Elena le devolvió la sonrisa, dejando que su mano acariciara brevemente la suya antes de levantarla. Era un gesto sutil, pero lleno de significado. «Siguiendo juntos. Como siempre lo hemos hecho». Emiliano miró la taza de café que todavía sostenía entre sus manos, sintiendo como el peso de la decisión que había tomado comenzaba a desvanecerse. De alguna manera, todo estaba en su lugar ahora. Elena era su refugio, su apoyo, su compañera. Y mientras ella estuviera a su lado, Emiliano sabía que podía enfrentar cualquier cosa que viniera. El día comenzaba a despejarse, al igual que sus pensamientos. La oscuridad de la noche había pasado, y con ella, la oscuridad de su pasado. Ahora era el momento de caminar hacia la luz, hacia el futuro que estaba a punto de crear junto a Elena. La mañana siguiente llegó con una suavidad inesperada, como si el universo decidiera darle una tregua a Emiliano y a Elena.
Aunque el día comenzaba de manera rutinaria, para Emiliano todo se sentía diferente. Había algo en el aire, una calma profunda, que lo envolvía, como si después de años de lucha interna, finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. El sol ya iluminaba el apartamento con su luz dorada, reflejándose en las paredes blancas y las pequeñas plantas que Elena había dispuesto cuidadosamente cerca de la ventana. Emiliano estaba sentado en el mismo sofá donde horas antes había compartido su dolor con ella, pero ahora, sus pensamientos se sentían más claros. Ya no era el hombre que se ocultaba detrás de su propia sombra. Ya no necesitaba la validación de nadie para sentirse completo. Elena entró a la sala con una taza de café en las manos, su presencia tranquila y constante, como siempre había sido. Al verlo, se acercó y se sentó a su lado, notando el cambio en su expresión. Emiliano estaba diferente, y eso la hizo sonreír. «Buenos días», dijo ella suavemente, mientras le ofrecía la taza. Emiliano aceptó, agradecido por el gesto tan sencillo pero significativo. «Buenos días», respondió él, su voz serena, pero con una profundidad nueva que antes no tenía. Elena lo miró detenidamente, buscando en sus ojos una señal de lo que había estado pasando por su mente durante la noche, pero no necesitaba palabras. Los ojos de Emiliano reflejaban una calma que ella había visto pocas veces en él, la paz de saber que estaba tomando el control de su vida. «He tomado una decisión», dijo él, finalmente rompiendo el silencio que había llenado la habitación. Elena lo miró, su expresión curiosa, pero sin miedo. Había aprendido a confiar en él, a confiar en las decisiones que tomaba, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la persona que realmente era. «¿Qué decisión?», preguntó, con una leve sonrisa en los labios. «He decidido dejar ir el pasado», dijo Emiliano, sus ojos llenos de determinación. «He decidido no cargar más con los pesos que otros me han impuesto. Ya no me voy a preocupar por lo que mi familia piense de mí, ni por demostrarles que puedo ser algo que no soy. Lo único que importa ahora soy yo, y lo que elijo ser». Elena lo miró en silencio por un momento, dejando que las palabras de Emiliano se asentaran entre ellos. Sabía que este era un punto de no retorno. Emiliano había llegado al final de un capítulo doloroso, y lo más importante, había decidido comenzar uno nuevo, lleno de esperanza y autenticidad. «Eso es todo lo que siempre quise escuchar», dijo ella, suavemente, antes de abrazarlo con una calidez que lo envolvía todo. Era un abrazo lleno de apoyo, de aceptación, y sobre todo, de amor. El amor que siempre había estado ahí, pero que ahora parecía tener un nuevo propósito. Emiliano la abrazó con fuerza, sintiendo en su pecho una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo gratitud. Era una mezcla de alivio y alivio profundo, como si toda la carga que había llevado durante tantos años finalmente se desvaneciera. «Gracias por no dejarme solo», susurró, sus palabras llenas de emoción. Elena solo sonrió y lo sostuvo más cerca, como si nada más importara en ese momento. Juntos, se quedaron en ese abrazo, sabiendo que el futuro les esperaba. No sabían qué traería, pero sí sabían que no lo enfrentarían solos. Habían encontrado algo más grande que el miedo y las expectativas ajenas, el uno al otro. La luz del sol filtraba ahora a través de la ventana con una calidez nueva, bañando el lugar con tonos dorados. Emiliano miró hacia afuera, viendo cómo el día comenzaba a desplegarse ante ellos. Todo parecía posible ahora. El camino no sería fácil, pero con Elena a su lado, Emiliano sabía que podía enfrentarlo todo. Había comenzado su viaje hacia la verdadera libertad, y no había vuelta atrás. Ahora, finalmente, podía ser él mismo.